Recursos de comunicación eficiente. Hay muchos, vamos a ver. Hemos escogido algunos importantes. Vocabulario. ¿Cuál es la utilidad, profesor, de tener un vocabulario? Porque yo necesito un vocabulario. Me basta con una palabra, un verbo y un adjetivo. No necesito más. Parece que no. Estamos hablando de cómo lograr objetivos en un ensayo. Por lo tanto, necesitamos, ¿qué cosa? Un vocabulario que tenga sinónimos, que tenga antónimos, que tenga muchos recursos de vocabulario. Como dice el texto del curso, eso ayuda muchísimo al proceso de lograr mayor eficacia en la comunicación. Segundo recurso importante, y vale recalcar, es la gramática. ¿Necesitamos la gramática sí o no? Por supuesto que sí, que son las reglas de cómo manejar el castellano, cómo manejar el francés, cómo manejar el inglés, que es muy importante. Otro recurso es la técnica de análisis. Hemos dicho qué cosa es una síntesis, como rescatar los elementos centrales de un texto, y qué cosa es un resumen. Es simplemente variar la escala de 100 páginas a 5 páginas, pero capturar todas las ideas del capítulo que estamos leyendo. Todas, no tenemos que seleccionar, son todas las ideas. Esos dos conceptos son lo que podemos llamar técnicas de análisis. Ahora bien, ¿qué cosa es una redacción y qué cosa es una composición? Una redacción es más una forma de usar la gramática. Sinónimo, tal vez, pero una composición, no. Y es lo que vamos a ver en el ejemplo que les vamos a ofrecer sobre el ensayo. Una composición tiene que ver cómo ubicar los elementos centrales de mi ensayo, en qué posición ubicar. Es, en otras palabras, un recurso estratégico en la elaboración del ensayo. Entonces, entramos entonces al ensayo. El ensayo, hemos dicho entonces, es un escrito. Breve o extenso no nos interesa. Lo que nos interesa es un trabajo, es un escrito que ayuda a explorar, a analizar, a trabajar muchos temas. Muy bien, hay elementos centrales en el ensayo que es muy importante recalcar. ¿Lo podemos escribir de manera libre? Sí. ¿Lo podemos escribir como a nuestra voluntad? Creo que no, por una razón, porque tenemos que entender que la comunicación es un proceso y por lo tanto ayuda mucho a lograr la comunicación eficaz. Ahora bien, ¿qué elementos sugerimos en el curso? 4 elementos para el ensamblaje de un ensayo. Número 1, el tema. ¿Cuál es tu tema de trabajo para un ensayo? ¿Cuál es el fenómeno de estudio? Marco teórico. El marco teórico, podemos hablar muchísimo sobre el marco teórico, pero el marco teórico en síntesis es la revisión de trabajos que se hayan desarrollado, que se hayan realizado sobre tu tema. Número 3, la pregunta de trabajo. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Qué pregunta tienes que quieres tú analizar en tu ensayo? Y finalmente, la hipótesis. La hipótesis podemos analizar de muchas maneras, pero la hipótesis en realidad es la respuesta a la pregunta. Ahora bien, hemos elegido 2 láminas para presentarles a ustedes. Ustedes lo pueden ver como recursos complementarios. La primera lámina que tenemos aquí en la introducción es la siguiente. ¿Se puede escribir de muchas maneras el ensayo? Claro que sí, pero recomendamos 4 criterios para elaborar el ensayo: el tema, el marco teórico, la pregunta y la hipótesis. ¿Podemos comenzar libremente el ensayo? Claro que sí. Pero en la lámina que nosotros hemos elegido es la introducción. La introducción, por lo general, y es muy recomendado, dado que los trabajos de ensayos y los papers son breves y al punto, se recomienda que desde el primer párrafo esté definido tu pregunta. Por ejemplo, como ustedes pueden ver, ¿cuál es la relación entre el cáncer y la innovación? Esto tiene que ver con un material que ustedes van a tener acceso, como el recurso complementario, cuando Steve Jobs hablaba sobre su enfermedad del cáncer y cómo ese cáncer le ayudó a ser innovador. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la relación entonces de padecer cáncer y la innovación?
¿Muchas respuestas? Sí. Pero veamos cuál sería una hipótesis de trabajo. El mensaje articuló una hipótesis. Eso es lo que dice la introducción del ensayo. Y vamos a ver, la innovación prioriza los objetivos. Eso es una hipótesis. En otras palabras, es la respuesta a tu pregunta de trabajo. ¿Cómo se escribe una hipótesis? Eso es lo que nosotros hacemos en el curso presencial, porque hay diferentes formas de escribir una hipótesis, muchas formas. La forma más particular, y no hemos querido ahondar en este punto, porque tiene que ver con talleres de trabajo que se hacen en clase, tiene que ver cómo redactar una hipótesis, y lo más interesante y lo más claramente posible es lo que ustedes están viendo en la lámina, que es la innovación prioriza los objetivos. Eso quiere decir que tenemos a un sujeto, prioriza, que es un verbo, y los objetivos es un complemento. Por lo tanto, lo más recomendable es hacer claramente la hipótesis, un sujeto, un verbo y un complemento. Como conclusión, muchos alumnos me preguntan, ¿qué podemos poner en la conclusión? ¿Es libre la conclusión? Sí. ¿El ensayo es libre? Sí. Pero hay ciertos elementos que estamos planteando. Aparte del tema, aparte de la hipótesis, aparte de la pregunta y aparte del marco teórico, lo que estamos proponiendo es que en la conclusión, por favor, estén las ideas fuertes del ensayo. Eso es lo importante. No se puede añadir elementos nuevos en una conclusión. ¿Por qué? Porque el lector va a quedar fuera de juego al momento de entender el ensayo. Y no se olviden de que la definición que estamos manejando es que comunicación es entender lo que está proponiendo el emisor. Por lo tanto, a manera de cierre, lo que podemos decir entonces es, un ensayo es un trabajo breve o extenso, eso no interesa, pero que ayuda a explorar un tema, ayuda a explorar un marco teórico, ayuda a explorar una pregunta y una hipótesis. Eso es un ensayo académico o un paper. Muchas gracias.